Cuando oscurece, el miedo crece, escucharé tu voz. Sin mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi en mi Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi en mi Lleno del poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad.
pusiste en mí. Oh, 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 pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste la cruz, cargaste mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí,
Jesús, el centro de mi vida eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres Jesús. Si mi vida eres Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres Jesús. Si mi vida eres Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres Jesús. Si mi vida eres Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres Jesús. Si mi vida eres Jesús. El centro de la iglesia es Jesús. El centro de la iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Cristo, 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 Cristo.
Saludos, estimados hermanos y hermanas que nos ven, nos oyen en diferentes partes del mundo. Quiero continuar el día de hoy con la segunda parte de la conferencia sobre los desafíos de la iglesia hoy. Considero que son temas pertinentes en el tiempo que estamos viviendo, porque vivimos en momentos cercanos a la venida del Señor, por lo cual debemos de señalar la senda de la vida, señalar el camino del Señor, señalar los desafíos que tiene la iglesia, porque queremos seguir siendo iglesia, no una religión, sino iglesia. Y para ello yo mencioné que hay movimientos cristianos, movimientos religiosos, movimientos evangélicos que enseñan un evangelio carente de sacrificio, carente de cruz, un Cristo sin resurrección, solo un superhombre. Y porque algunos también me preguntan que por qué es que no creo en esto. No, yo les digo que yo enseño principios de éxito, principios de bendición, principios de prosperidad, pero basados en la palabra de Dios, basado en lo que el Señor nos ha enseñado. Lo que pasa es que ciertos movimientos se alejan de la palabra, se van muy largo y empiezan a enseñar sus propios conceptos y pareciera que se enamoran de humanismo, de esas cosas que suenan muy bonito al oído, muy elegante, y la gente le encanta eso, y está bien, pero carentes de la palabra del Señor. Quiero mencionar 3 tipos de teología sobre la prosperidad. Está la teología falsa de la prosperidad que enseña: venga Cristo y todo será resuelto. Eso es falso. Cristo nunca enseñó un evangelio así. Él dijo: vengan a mí y yo los haré descansar. En el mundo van a tener aflicciones, van a tener retos, van a tener problemas, van a ser criticados, se van a enfermar, van a pasar por momentos difíciles, por desiertos, pero yo voy a estar con ustedes. Esa es la gran promesa del Señor. No es cierto que cuando venimos al Señor todo es resuelto. Esta pandemia nos ha enseñado que tanto evangélicos como católicos, tanto ricos como pobres, niños y jóvenes y mayores, adultos mayores, han sido afectados. Entonces, el agua cae para buenos y malos. Así está escrito. Eso es lo que dice la Biblia. Porque algunos creen que cuando están pasando estas situaciones adversas en la vida, es porque Dios los ha dejado o porque han sido engañados. Y nosotros queremos enseñarles los principios de vida eterna. Eso es lo que yo enseño. Venga al Señor. Dele su corazón al Señor, su vida a Cristo. Y las demás cosas van a ser añadidas. Dice el salmista: deleítate en el Señor y yo te concederé todas tus deseos, todo lo que anhelas.
Él dice, Él nos va a conceder esas cosas. Pero el primer principio es venir al Señor. Darle nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida. Después las demás cosas van a ser añadidas. En medio de ese caminar, hay a veces cruz, hay a veces dolor, hay adversidad, pero el Señor promete estar con nosotros. Aún ahí, en el hospital, en la cárcel, en tu casa, Él promete estar contigo. Esa es la promesa del Señor. Y esa es la teología de la prosperidad, enseña eso. Pero hay otra teología que yo le llamo una teología falsa, que es lo opuesto. Para ellos todo es sufrimiento, pobreza, calamidad. Entre más pobre es la persona, más cristiano. Eso es falso. Siempre están padeciendo, ellos dicen, por causa de Cristo. Son tacaños, nunca dan, siempre están criticando. Ese es el otro extremo, es una teología falsa. Yo lo llamo la teología de la miseria, la teología de la pobreza, la teología de la tacañería, escudarse. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio es bendición, es más bienaventurado dar que recibir. El que da, recibe. El que siembra, aún en estos momentos de dolor, de dificultad, Dios promete bendecirlo. Esa es la teología de Dios. No es la teología de la prosperidad, es la teología de Dios. Ni la teología falsa que enseña, venga al Señor y todo será resuelto. Eso es falso. Venga al Señor y con pobreza y miseria y tacañería. No, eso también es la teología de la falsedad. Estos extremos, estos teología que dice, venga Cristo y todo te saldrá bien, todo es alfombra roja, son falsas. ¿Cuál es la teología que queremos enseñar? Son la teología de la prosperidad. Una teología que no son trucos, sino principios. Esa teología que nos enseña la palabra de Dios. Una teología que es disciplina. Una teología que nos enseña la palabra de Dios y que nos enseña cómo ser bendecidos y prosperados. Y esto funciona aunque usted no sea un cristiano. No sé si me escucha. Esto funciona aunque usted no sea un cristiano. Pero si sigue los principios, Dios lo va a prosperar. Ahora, la salvación es otro asunto. No me estoy refiriendo a la salvación de la vida eterna. Porque hay mucha gente que viene al Señor para resolver un problema humano. Mucha gente acude a la iglesia en estos momentos de crisis. Tiene miedo, va a la iglesia. No. Usted debe ir a la iglesia porque quiere adorar al Señor. Quiere pedirle perdón al Señor. Otros van a la iglesia porque están pasando por momentos difíciles. Sí, venga al Señor, pero no venga con ese sentimiento que cuando le he resuelto su problema, deja al Señor. Su fe debe de estar fundamentada, como yo lo digo, en la roca, en los principios de Dios y no en una teología que ofrece todo bien, todo prosperidad. Es la teología de aquel que construye la casa en la arena,
pero no en la roca. Cuando viene el viento, cuando viene el vendaval, cuando viene la dificultad, abandonan al Señor. Esa teología es falsa. La otra cosa, otro desafío que la iglesia debe de enfrentar en este tiempo es la unidad sin perder su identidad. La unidad que habló Cristo. Esa unidad que habló el Señor, que todos sean uno. Y esto no es ecumenismo. Esto es un desafío de estar unidos. No todos van a ser como nosotros. No. El Señor habló de unidad, no de uniformidad. Eso es diferente. Pero todos unidos por una sola causa: el reino de Dios. Eso es importante. Hay personas que piensan diferente. Personas que hacen la obra del Señor diferente. Pero lo hacen del término y del principio cristiano bíblico. Manifiestan diferentes dones, pero son la iglesia del Señor. La unidad es sin perder la identidad, sin perder nuestra cristiandad. Es decir, hay que seguir siendo una iglesia. Dejemos entrar a todos en la iglesia, pero no a todos. Voy a repetir este principio. Hay que seguir siendo iglesia. No una religión, no una organización, aunque es organización, pero yo estoy hablando de iglesia. Dejemos entrar a todos en la iglesia. Nosotros no le preguntamos a nadie de qué color es, de qué raza es, de qué clase social. No le preguntamos si es malo o es bueno. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a la iglesia del Señor. Pero hay cosas que no las debemos dejar entrar, que eso es muy diferente. Hay que definir los límites. Hay que marcar bien la cancha. Un principio bíblico bien definido. Responder a cualquier pregunta que nos sea hecha, y hay que responderla basada en los principios bíblicos, porque hay muchos que se dedican a criticar a otros porque no hacen como ellos. No. Dios tiene diferentes formas de que hagamos las cosas, siempre marcados dentro de esa cancha, dentro de esos principios, dentro de esos los límites que ya nos pone la palabra del Señor. Pero dentro de esa cancha, juegue en el reino de Dios, muévase, que es el campo de Dios, usando sus dones, usando sus principios, usando su energía, usando su juventud, usando su creatividad para poder traer almas al reino del Señor. Así que, estimados colegas, estimados hermanos, pastores, apóstoles, profetas, donde quiera que Dios te haya puesto, si te puso en un medio de comunicación, ahí es tu cancha. Pero juega bajo los principios de Dios. Si tienes un ministerio apostólico, desarróllalo dentro de los principios y límites de la palabra del Señor. Enseña el evangelio completo, no solamente una parte. Recuerda que somos seres integrales que necesitamos ser restaurados. Si eres evangelista, juega ahí.
Si eres un diácono, hazlo bien. Si eres un médico, juega bien. Hazlo bajo los parámetros del reino del Señor. Si eres un político que estás en el Congreso, pero eres un cristiano, juega, trabaja, sirve allí, porque Dios te ha colocado. Si eres un gobernador, un legislador, un juez, hazlo bien, porque Dios tiene hijos en diferentes lugares y la iglesia está en diferentes lugares haciendo su labor. Así que yo no estoy llamado a criticarte, pero sí te quiero enseñar el principio de Dios, los caminos del Señor. Hay principios en la palabra que no son negociables. Así que te animo, estimado hermano, y entender esto. Hay un solo espíritu. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Un solo espíritu. El Espíritu Santo que se derramó allá en el día de Pentecostés. Aquel que Jesucristo dijo: yo me voy, pero les voy a dejar un consolador, el cual va a estar con ustedes. Esa es la promesa del Señor. Él te va a enseñar el camino donde quiera que estés. Por eso es que teme al Señor, lee su palabra y mantente bajo cobertura de un pastor, de un líder. Porque hay muchos cristianos sueltos como ovejas sin pastor, sin iglesia. No existe iglesia sin un pastor. Habrá un rebaño y un pastor. El otro principio, no concepto, sino principio, hay una sola esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de la vida eterna. Que Cristo dijo, Él prometió: si yo me voy, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa casa que el Señor promete es una casa no hecha de madera, de hojarasca. Es una casa especial. Por eso construye tu vida, tus principios, tu fe, tu esperanza en la palabra de Dios. No pongas tu vista en las cosas de esta tierra. Mientras estés aquí, hazlo, pero no pongas tu esperanza en ellos. Las cosas que se ven son perecederas, se quedan, pero el que cree en la palabra del Señor, dice la Biblia, aunque esté muerto, vivirá. Por eso Pablo dice, hay una sola esperanza. No hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Una sola esperanza. ¿Cuál? La redención de nuestras almas. La salvación, el perdón de nuestros pecados. Pero también Pablo dice, hay un solo Señor. Ese solo Señor es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. En ese Señor está puesta nuestra esperanza. También dice Pablo, hay una sola fe, un solo bautismo, hay un solo Dios. No olvidemos que somos herederos. Y esto suena como a ser tan conservador, pero somos herederos de la Reforma Protestante, hijos de la Reforma, hijos de esos principios de la palabra del Señor. Entonces nuestra consigna es, y debe de ser, de no olvidarnos de que somos una iglesia que camina
una iglesia que milita, una iglesia que tiene una esperanza, una iglesia que vive y permanece para siempre. Mi pregunta es, ¿eres iglesia? Recuerda que la iglesia somos nosotros. Somos el templo y morada del Espíritu Santo. Eso somos. Y la iglesia está en todas partes. La iglesia está en las oficinas, está en los parques, está en los negocios, está en las oficinas de gobierno, está en el Congreso, está en la Corte Suprema, está en las alcaldías, está en los barrios, en las comunidades. Ahí está la iglesia. La iglesia es el cuerpo viviente del Señor. Esa es la iglesia, pero cada quien debe hacer su trabajo de acuerdo al llamado que Dios le dio. Donde quiera que usted esté, cumpla su ministerio tal como se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Cumple tu ministerio. Estamos en tiempos finales, tiempos cuando las profecías se están cumpliendo y es un momento de despertar, de levantarse y hacer la obra de Dios con disciplina, con responsabilidad, con pasión, porque Cristo regresa pronto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude. Un abrazo para ti, donde quiera que estés. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Dios los bendiga.